Muy buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra para los chicos de quinto de secundaria. El tema que vamos a ver es ecuaciones de segundo grado. Ecuaciones de segundo grado, denominadas también ecuaciones cuadráticas. Es aquella ecuación polinomial de una incógnita de la forma general ax al cuadrado más b por x más c igual a 0, donde el coeficiente a que acompaña el valor cuadrática va a ser diferente a 0. Entonces yo tengo que tener presente que ax al cuadrado va a ser el término cuadrático, b por x va a ser el término lineal y c va a ser el término independiente. También tenemos ecuaciones cuadráticas incompletas. Cuando yo tengo mi ecuación cuadrática y el valor de b va a ser igual a 0, o sea, este valor va a ser igual a 0, tendría mi ecuación cuadrática a por x al cuadrado más c igual a 0. Si tengo el valor de c igual a 0, entonces mi ecuación cuadrática quedaría de la forma a por x al cuadrado más b por x igual a 0. Vamos a ver la resolución de una ecuación cuadrática. Tenemos para un caso 1, de la forma ax al cuadrado menos c igual a 0, donde aquí el valor de b va a ser 0. Entonces, desarrollando esto, tendría que menos c pasaría al otro lado para que sea c positivo. El a pasaría a dividir, sería x al cuadrado igual a c sobre a. En este caso, potencia 2 pasaría al otro lado como raíz. Entonces el valor de x va a ser igual a más menos raíz cuadrada de c sobre a. Recordar que en ecuaciones cuadráticas el valor de x o x toma dos valores. En este caso x va a tomar raíz cuadrada de c sobre a positivo y menos raíz cuadrada de c sobre a. Veamos un ejemplo. Tengo 2x al cuadrado menos 8 igual a 0. Este 8 negativo pasa al otro lado y sería positivo. Entonces tendría el 2x al cuadrado igual a 8. El 2 pasaría a dividir. Sería 8 entre 2, 4. Sacando la raíz cuadrada, porque ese 2 pasa al otro lado como raíz, tendría más menos raíz cuadrada de 4, que es 2. Entonces el valor de x va a tomar menos 2 y 2 positivo. Veamos el caso 2. Es de la forma ax al cuadrado más b por x igual a 0. En este caso el valor de c es igual a 0. Desarrollando esta forma, tendría que ax al cuadrado más bx igual a 0. Como veo que ambos tienen x, factorizo el x. Y me quedaría a por x más b igual a 0. Cuando yo tengo esta forma, ambos valores, tanto x y ax más b, se va a igualar a 0. Si x igual a 0, ya tendría un valor para x. X va a ser igual a 0. Recuerda que en ecuación cuadrática tengo que tener dos valores para x. Y ax más b, eso también se va a igualar a 0. Desarrollando esto tendría que x va a ser igual a menos b sobre a. Entonces ahí ya tendría mis dos valores para mi ecuación cuadrática. Veamos un ejemplo. Tengo 7x al cuadrado más 8x igual a 0. Factorizo el x. Me quedaría x por 7x más 8 igual a 0. El x se va a igualar a 0, entonces ya tendría el primer valor para x igual a 0. Y 7x más 8 se iguala a 0. Entonces tendría 7x más 8 igual a 0. El 8 pasa al otro lado, negativo. Sería 7x igual a menos 8. 7 pasaría a dividir y tendría que el valor de x sería menos 8 sobre 7. Entonces el conjunto de solución para x, o sea, los valores que toma x sería 0 y menos 8 sobre 7. Tenemos el caso 3. De la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. O sea, ahí está mi ecuación cuadrática completa. Uno de los métodos que se desarrolla o que se usa es el método de la factorización. Si ax al cuadrado más bx más c igual a 0, se puede expresar como un producto de dos polinomios de primer grado. Es posible encontrar soluciones igualando cada factor a 0. Entonces, acá lo que voy a hacer es aplicar factorización. Tengo mi ecuación x al cuadrado más 8x más 7 igual a 0. Tengo que desarrollar esta ecuación cuadrática. ¿Qué aplico? Factorización. El aspa simple. Entonces yo tendría que x por x me da x al cuadrado. 7 por 1 obtengo 7. Multiplicando en aspa tengo que es x por 1 x y x por 7 7x. Y 7x más x obtengo 8x. Entonces me quedaría la factorización x más 7 por x más 1. Y eso va a ser igual a 0. Para yo hallar los valores de x, tanto x más 7 como x más 1 se va a igualar a 0. Entonces hallaría el valor de x. Si x más 7 es igual a 0, el 7 pasaría al otro lado como negativo. Entonces tendría que x es igual a menos 7. De la misma forma aquí, x más 1 igual a 0. El 1 pasaría al otro lado. Tendría que el valor de x es igual a menos 1.
Entonces mi conjunto de solución o los valores que toma x sería menos 7, menos 1. Esos serían los valores para x. Tenemos el método de la forma general. Se aplica cuando no es posible la factorización. Si la ecuación ax al cuadrado más bx más c es igual a 0, donde a tiene que ser diferente de 0, o sea, tiene que existir el valor cuadrático, usamos la ecuación general. X igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 multiplicado por ac. Todo eso sobre 2a. Esto viene a ser la ecuación general, donde b al cuadrado menos 4 por a y c va a ser igual al discriminante. O sea, b al cuadrado menos 4ac viene a ser el discriminante, todo lo que está dentro de la raíz. Veamos un ejemplo. Tengo x al cuadrado menos 9x más 2 igual a 0. Tener presente que acá tengo que ubicar tanto el valor de a, el b y el c. El c, no te olvides que es el término independiente, sería 2. b vendría a ser el que acompaña a x elevado a la 1, que en este caso es menos 9. Acá va con tu y signo. Y el valor de a es el que acompaña el valor cuadrático, que es 1, o sea, a es igual a 1. Desarrollando mi fórmula general sería x igual a 9 más menos raíz cuadrada de menos 9 al cuadrado menos 4 por 1 por 2. O sea, estoy reemplazando los valores de esas letras en mi ecuación. Todo esto sobre 2 por 1. Recuerda que es 2 por a y a es 1, sería 2 por 1. Desarrollando eso tendría que x es igual a 9 más menos raíz cuadrada de 73 sobre 2. Donde uno de los valores de x va a ser igual a 9, tomando el valor positivo porque acá es más menos. Se tomaría el valor positivo, 9 más raíz cuadrada de 73 sobre 2. Y el otro valor de x sería igual a 9, pero en este caso voy a tomar menos raíz cuadrada de 73 sobre 2. Entonces los valores de x para mi conjunto de solución va a ser igual a 9 más raíz cuadrada de 73 sobre 2. Y el otro valor sería 9 menos raíz cuadrada de 73 sobre 2. Tenemos las naturalezas de las raíces. Analizaremos el discriminante de una ecuación de segundo grado. Tenemos, si mi discriminante es mayor a 0, las raíces serán reales y diferentes. O sea, si el discriminante, que es b al cuadrado menos 4a por c, si es mayor a 0, las raíces o los valores de las raíces van a ser reales y diferentes. Si el valor del discriminante es menor a 0, las raíces van a ser complejas y conjugadas. O sea, va a pertenecer a los números complejos y esos complejos van a ser conjugados. Y si mi discriminante es igual a 0, las raíces van a ser reales y van a ser iguales. Tener presente todo eso. Vamos a ver algunos ejemplos para esos casos. Si mi discriminante es mayor a 0, las raíces serán reales y diferentes. Veamos. Tengo 3x al cuadrado menos 5x más 1 igual a 0. Vamos a hallar el discriminante. El discriminante es igual a, recuerda, b al cuadrado menos 4a por c, donde b va a ser menos 5, a va a ser 3 y c va a ser 1. Reemplazando tendría menos 5 al cuadrado menos 4 por 3 por 1. Desarrollando esto tendría que sale 13. Observo que el discriminante es mayor a 0. Entonces voy a decir que mis soluciones son reales y diferentes. Desarrollando en mi ecuación general tendría que x igual a menos 5, recuerda que b es menos 5, más menos raíz cuadrada de 13, todo eso sobre 2, multiplicado por a que es 3. Entonces de aquí, recuerda que acá hay más menos, separo en 2, donde x1 va a ser igual a 5 más raíz cuadrada de 13 sobre 6. Y el otro valor de x sería 5 menos raíz cuadrada de 73 sobre 6. En este caso las raíces son reales y diferentes. Las raíces pertenecen a los números reales y van a ser diferentes. Tengo el segundo caso. Si el discriminante es igual a 0, las raíces serán reales e iguales. Entonces, esto se cumple si la raíz real va a ser doble. Veamos un ejemplo. Tener presente que el discriminante es igual a 0. 4x al cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. Hallamos el discriminante. Recuerda que b va a ser menos 12, a va a ser 4 y c va a ser 9. El discriminante sería menos 12 elevado al cuadrado menos 4 multiplicado por a que vale 4 y multiplicado por c que vale 9. Desarrollando esto tengo que el discriminante es igual a 0. Entonces la solución general vendría que x es igual a menos b. Recuerda que viene a ser b va a ser menos 12
más menos la raíz cuadrada del discriminante que es 0, todo esto sobre 2 sobre 4. Yo observo que sería 12 sobre 8. Simplificando, tengo que x1 va a ser igual a x2. Recuerda que más menos 0 ya no se considera esta parte, el signo tampoco se considera. Me quedaría simplemente 3 medios. Entonces yo voy a decir que x1 va a ser igual a x2 y a su vez es igual a 3 medios. Aquí las raíces son iguales. En el caso que el discriminante sea menor a 0, las raíces serán imaginarias o números complejos y conjugados. Entonces tengo mi ecuación x al cuadrado menos 2x más 2 igual a 0. Aplicando mi discriminante, recuerda que b va a ser menos 2, a va a ser 1 y c va a ser 2. Sería menos 2 al cuadrado menos 4 multiplicado por 1 por 2. Todo esto sale menos 4. Observo que el valor del discriminante es menor a 0. Entonces voy a trabajar con valores o números complejos y conjugados. Entonces el valor de x sería igual a menos 2 más menos raíz cuadrada de menos 4. Todo esto sobre 2 por a, que es 1, o sea 2 por 1. Desarrollando esto tendría que el primer valor de x va a ser igual a 1 más la unidad imaginaria. Y el otro valor va a ser su conjugado. X2 va a ser igual a 1, en este caso menos y. Si acá es más y, su conjugado es menos y. Entonces yo voy a decir que los números van a ser imaginarios y conjugados. O sea, las raíces van a ser imaginarias y conjugadas. Tenemos las propiedades de las raíces en una ecuación cuadrática. Tenemos el teorema de Cardano-Viet. Si x1 y x2 son las raíces de la ecuación ax al cuadrado más bx más c igual a 0, entonces se cumple las propiedades de las raíces. Recuerda que las raíces son los valores que toma x. Para una ecuación cuadrática, yo puedo obtener la suma de las raíces. Yo voy a decir que x1 más x2, la suma de ellos va a ser igual a menos b sobre a, donde b es el que acompaña el término lineal y a es el que acompaña el término cuadrático. Esta fórmula se usa bastante, tener presente esto. También puedo hallar el producto de las raíces. x1 y x2, la multiplicación de ellos va a ser igual a c sobre a, o sea, el término independiente con el coeficiente de mi valor cuadrático. También puedo hallar la diferencia de raíces. x1 menos x2 va a ser igual a más menos raíz cuadrada del discriminante, todo esto sobre a. Tener presente que el discriminante va a ser igual a b al cuadrado menos 4 veces a por c. Ahora a partir de eso podemos hacer la construcción de una ecuación de segundo grado a partir de sus raíces. Si x1 y x2 son raíces de la ecuación de segundo grado, entonces esta ecuación es de la forma, o sea, a partir de las raíces voy a hallar o voy a armar mi ecuación cuadrática. Sería que x al cuadrado menos x1 más x2, todo eso multiplicado por x más x1 por x2, y eso va a ser igual a 0. Entonces yo puedo reemplazar x1 más x2, o sea, la suma de raíces, reemplazo con la letra s. Y x1 por x2, que es la multiplicación de raíces, reemplazo por la letra p. Entonces mi ecuación cuadrática quedaría de la siguiente forma. X al cuadrado menos s, que viene a ser la suma de raíces, multiplicado por x, más p, que viene a ser el producto de raíces, y eso va a ser igual a 0. Veamos un ejemplo. Me piden reconstruir la ecuación cuadrática cuyas raíces son menos 7 y 5. La ecuación cuadrática va a ser de la siguiente fórmula. Recuerda, x al cuadrado menos la suma de las raíces, menos 7 más 5. Y esto le voy a agregar más la multiplicación de ambas raíces, menos 7 por 5. Desarrollando esto tendría que x al cuadrado menos 2x menos 35 es igual a 0. Entonces a partir de sus raíces, hallando la suma y la multiplicación, puedo obtener mi ecuación cuadrática. Tenemos las raíces especiales de una ecuación cuadrática. Dada la ecuación ax al cuadrado más bx más c igual a 0. De las raíces x1 y x2 no nulas, o sea, esas raíces no deben ser 0, diremos que las ecuaciones van a ser raíces simétricas si y solo si x1 es igual a menos k y x2 es igual a k. A eso es cuando observo que uno es positivo y otro es negativo y es el mismo valor, ambas raíces van a ser simétricas. En este caso puedo decir que x1 más x2 que era igual a menos b sobre a. Para cuando las raíces son simétricas, el valor de b va a ser igual a 0. Tenemos raíces recíprocas. Eso se cumple si y solo si tengo el valor de x1 o la raíz de x1 que es igual a k, x2 va a ser su recíproca, que es 1 sobre k. Y acá yo observo que si multiplico x1 por x2,
que viene a ser igual a C sobre A, eso va a ser igual a 1. Entonces yo puedo concluir que A va a ser igual a C. Entonces vamos a hacer el desarrollo de los ejercicios. En total 7 ejercicios que se va a desarrollar. Y su respectiva tarea de la página 121, la número 1. Y de la página 122, la 2, la 3, la 4 y la 5. Todo eso desarrollado en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, me dan que R y S son raíces de la ecuación x al cuadrado más 5x más 2 igual a 0. Me piden calcular R al cubo más S al cubo. Entonces, vamos a tener la ecuación que x al cuadrado más 5x más 2. A partir de esta ecuación yo puedo obtener suma de raíces y multiplicación de raíces. O sea, voy a aplicar las propiedades de raíces. Entonces yo tendría, o tener presente aquí, que este x al cuadrado está multiplicado por 1. Para yo aplicar mi propiedad de raíces, yo tengo que saber aquí que el valor de A para la ecuación va a ser 1. El valor de B es el que acompaña al x lineal, va a ser 5. Y el valor de C va a ser el término independiente, que es 2. Aplicando propiedad de raíces, yo sé que la suma de raíces va a ser igual a menos B sobre A. Entonces RS va a ser igual menos B, recuerda que B es el que acompaña a X, que es 5, todo esto sobre A, que viene a ser el que acompaña el valor cuadrático, que es 1. Entonces R más S es igual a menos 5. Vamos allá a la multiplicación. Yo tengo que R por S es igual a C sobre A. Entonces R por S va a ser igual a C, en tu ecuación vale 2, recuerda que es el término independiente, sobre el coeficiente que acompaña el valor cuadrático, que es 1. Entonces yo voy a decir acá que R por S va a ser igual a 2 entre 1, 2. Una vez que aplique las propiedades de raíces voy a hallar lo que me piden. Nos piden R al cubo más S al cubo. Si te percatas, R al cubo más S al cubo son suma de cubos. Eso proviene de la multiplicación de R más S, todo eso multiplicado por R al cuadrado menos la multiplicación de ambos, R por S más S al cuadrado. Puedes percatar que yo tengo la suma de raíces, tengo la multiplicación de raíces. ¿Qué me faltaría? La suma de raíces cuadráticas. Entonces, ¿de dónde voy a sacar ese valor? Simplemente de la suma de R más S igual a menos 5. Entonces, yo tendría acá que R más S es igual a menos 5. ¿Cómo voy a convertir sus valores a cuadráticas? Simplemente elevando al cuadrado. Y este valor también se eleva al cuadrado. Entonces yo tendría aquí binomio al cuadrado. R más S elevado al cuadrado vendría a ser R al cuadrado más 2 veces R por S más S al cuadrado. Y esto es igual a menos 5 elevado al cuadrado. Eso es 25. R al cuadrado más S al cuadrado. Más 2 veces R por S, yo sé que R por S vale 2, entonces esto es por 2. Esto es igual a 25. Yo tengo acá que R al cuadrado más S al cuadrado va a ser igual a 25 menos 2 por 2, 4. Pasaría a restar y acá sería el menos 4. Entonces yo voy a decir que R al cuadrado más S al cuadrado es igual a 25 menos 4, 21. Entonces ya puedo reemplazar. Reemplazando, yo tengo R al cubo más S al cubo, que era igual a R más S. Recuerda que R más S, ¿cuánto valía? Menos 5. Todo eso multiplicado por R al cuadrado más S al cuadrado, que lo tengo aquí, que es 21. Menos R por S, que vale 2. Entonces esto va a ser igual a menos 5. Todo eso multiplicado 21 menos 2, 19. Y 5 por 19 va a ser igual a 95. Pero como tiene menos, acá también va a ser menos. Entonces R al cubo más S al cubo va a ser igual a menos
95. Esa es la respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dice, calcula m por n si las ecuaciones tienen las mismas raíces. O sea, me pide hallar m por n y me dicen que las ecuaciones de cada una de esta ecuación cuadrática son las mismas. Entonces vamos a desarrollar eso. Vamos a tomar la primera ecuación, que es m más 3 multiplicado por x al cuadrado más n menos 6 multiplicado por x más 4. Este es igual a 0. Sus raíces van a ser x1 y x2. Entonces vamos a aplicar la propiedad de raíces. Tener presente que para aplicar mi propiedad de raíces tengo que saber en la ecuación quién es a, quién es b y quién es c. Este valor que acompaña el x al cuadrado va a ser a. Este valor va a ser b, el que acompaña x. Y este valor va a ser c. Entonces lo que voy a hacer aquí es aplicar la propiedad. Yo sé que la suma de las raíces x1 más x2 va a ser igual a menos b entre a, que viene a ser n menos 6, todo esto sobre m más 3. Y también sé que la multiplicación de las raíces x1 por x2 va a ser igual a c sobre a, donde c vale 4 y a vale m más 3. Vamos ahora a trabajar con la siguiente raíz, con la siguiente ecuación. La siguiente ecuación es m más 1, todo eso multiplicado por x al cuadrado, menos 4 menos n multiplicado por x más 6 igual a 0. Cuyas sus raíces, que vienen como es las mismas raíces que la primera, entonces va a ser x1 y x2. Vamos a aplicar las propiedades de las raíces. Tener presente que este va a ser a, que este valor va a ser b y este acá va a ser c. Entonces aplicaría sus propiedades. Como son las mismas, sería que la suma de raíces x1 más x2 va a ser igual a menos b sobre a, pero b vale menos 4 menos n. Entonces entre paréntesis o entre corchete voy a poner menos 4 menos n. Todo esto sobre el valor de a, que vale m más 1. Vamos ahora a hallar la multiplicación de raíces. x1 por x2 va a ser igual a c sobre a, donde c vale 6 y a vale m más 1. Entonces, lo que voy a hacer ahora es aquí igualar. Por ejemplo, a esto le voy a llamar ecuación número 1. Y esto voy a llamar ecuación número 2. Esto voy a llamar ecuación número 3 y esto voy a llamar ecuación número 4. Lo que voy a hacer acá es igualar ecuación número 2 y ecuación número 4. x1, la multiplicación de las raíces, en esta parte vale 4 sobre m más 3, que a su vez también vale 6 sobre m más 1. Entonces voy a operar eso para hallar el valor de m. Multiplicando en aspa sería 4 por m más 1. Eso va a ser igual a 6 por m más 3. Sería 4m más 4 por 1, 4. Y esto es igual a 6 por m, 6m, más 6 por 3, 18. Entre 4m y 6m, recuerda el menor el menor es el que cambia de posición. 4m pasaría a restar. 6m menos 4m es igual a 2m. 18 pasaría a restar. 4 menos 18 sería menos 14. Entonces el valor de m va a ser igual a menos 14 entre 2, porque este 2 pasa a dividir, sería igual a menos 7. Entonces ya tengo el valor de m. A mí me piden hallar m por n, entonces tengo que hallar el valor de n. ¿De qué ecuaciones voy a hallar n? De la ecuación 1 y la ecuación 3. Entonces acá tendría igualando ecuación 1 y ecuación 2. Yo tenía que ecuación 1 y ecuación 2 proviene de la suma de raíces.
x1 más x2, eso era igual a menos n menos 6, todo esto sobre m más 3. Y esto va a ser igual a menos, la orilla de corchetes era menos 4 menos n, todo esto sobre m más 3. Perdón, m más 1. Entonces vamos a desarrollar eso. Observamos que ambos tienen menos, lo elimino. Entonces acá me quedaría n menos 6 sobre, recuerda que m valía menos 7, entonces acá sería menos 7 más 3. Esto va a ser igual a menos, recuerda que este menos se mantiene, 4 menos n, todo esto sobre m que vale menos 7 más 1. Entonces yo tendría acá que n menos 6 sobre menos 7 más 3 sale menos 4. Esto va a ser igual, este menos le afecta a los valores que están dentro del paréntesis, le cambia de signo. El menos n ahora se convierte en n positivo y el 4 positivo se convierte en menos 4. Sobre menos 7 más 1 sería menos 6. Observo aquí que el menos está en ambos extremos y se elimina. Me quedaría positivo. Lo que voy a hacer es multiplicar en aspa. 6 pasaría a multiplicar, sería 6 por n menos 6. Esto va a ser igual a 4 por n menos 4. Sería 6 por n, 6n menos 6 por 6, 36. Y esto es igual a 4 por n, 4n, menos 4 por 4, 16. Entonces yo tendría que 6n y 4n. 4n pasaría a restar. 6n menos 4n, 2n. Y menos 36 pasaría a sumar. 36 menos 16, eso es igual a 20. Ese 2 pasaría a dividir, entonces yo tengo que el valor de n va a ser igual a 20 entre 2. N vale 10. Como ya tengo n y como ya tengo m, vamos allá a lo que nos piden. Nos piden m por n, donde m vale menos 7 y n vale 10. Y menos 7 por 10 es igual a menos 70. Entonces ya tengo la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice calcular el valor de k, o sea, me piden hallar el valor de k para que la ecuación tenga raíces iguales. Entonces, yo tener presente, me dice que las raíces son iguales. Cuando las raíces de una ecuación cuadrática van a ser iguales, cuando el discriminante es igual a 0. Entonces vamos a armar mi ecuación en una ecuación cuadrática. Yo tengo aquí que x más 1 multiplicado por x más 2 menos el valor de k más 2 multiplicado por x más 2. Esto es igual a 0. Como yo que tengo multiplicación de término en común, o sea, donde x se repite, vamos a operar esto. Tengo x por x, sería x al cuadrado, más x va a multiplicarse con la suma de los valores 1 más 2, con los valores que no se repiten. 1 más 2, 3. Y a su vez va a ser más la multiplicación de los valores que no se repiten. 1 por 2, 2. Esto sigamos desarrollando, sería menos. Como es menos, va a afectar a toda la operación que salga aquí. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es colocar entre paréntesis. Tendría k por x, eso va a ser k por x. K por 2 sería 2k. Luego tengo 2 por x, sería más 2x. Y 2 por 2 sería más 4. Cerramos paréntesis y eso va a ser igual a 0. Entonces vamos a seguir desarrollando. Tendría que x al cuadrado más 3x más 2. Ese menos le cambia el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Sería menos k por x menos 2k menos 2x y menos 4. Todo lo que está positivo ahora se convierte en negativo. Esto va a ser igual a 0. Lo que vamos a hacer es agrupar. Tengo que el x al cuadrado. Luego agrupemos todos los que tienen x. Tengo 3x menos 2x y menos kx. Entonces yo tendría acá 3x menos 2x, eso va a ser simplemente x, menos k multiplicado por x. Luego tengo aquí 2 menos 4
y menos 2k. Eso va a ser igual, sería 2 menos 4 menos 2. Y acompañado con menos 2k. Y esto va a ser igual a 0. Entonces tendría que x al cuadrado, en este caso sería más. Ambos tienen x, factorizaría, me quedaría 1 menos k. ¿Qué he sacado? He sacado la x. A x le saco una x, me quedaría 1. A menos k le saco la x, me queda menos k. De la misma forma aquí. Acá lo que voy a sacar es el menos. O entre paréntesis, sacamos el menos y me quedaría 2 positivo más 2k positivo también. Entonces esto va a ser igual. Le saqué el menos. Ahora ya tengo mi ecuación cuadrática. Valor cuadrático, el valor lineal y el término independiente. Como a mí me piden que las raíces son iguales, raíces iguales, no olvidar que el discriminante tiene que ser igual a 0. Y el discriminante es b al cuadrado menos 4 veces a por c. Y esto tiene que ser igual a 0. Me presenta aquí quién es a, quién es b y quién es c. Recuerda, este x al cuadrado, si no tiene un número, significa que está multiplicado por 1. Entonces, este valor va a ser a, el valor de acá va a ser b, y el valor de acá va a ser c. Entonces, hallamos el discriminante. El discriminante que vale 0, que es igual a b al cuadrado menos 4 por ac, donde b es 1 menos k. Y acá sería 1 menos k, todo eso elevado al cuadrado, menos 4 veces por a, que vale 1, por c, que vale menos 2 más 2k. Recuerda que va con todo diciendo, sería menos 2 más 2k. Entonces acá sería menos 2 más 2k. Cerramos el paréntesis. Todo eso tiene que ser igual a 0. Entonces yo acá tendría que 1 menos k, todo eso elevado al cuadrado. Acá tengo un menos por menos, se convierte en más. Sería 4 por 1, 4, y esto sería 4 por 2 más 2k. Y esto es igual a 0. Vamos a desarrollar esto. Tengo acá otro binomio al cuadrado. A partir de acá voy a hallar el valor de k, que es lo que me piden de resolver. Entonces resolvamos ese discriminante. Entonces yo tengo 1 menos k elevado al cuadrado, binomio al cuadrado. Sería 1 al cuadrado, que es 1, menos 2 veces la multiplicación de 1 por k, que es k, más el valor de k al cuadrado. Más 4 por 2, 8. 4 por 2k sería 8k. Y eso es igual a 0. Entonces yo tendría que el k al cuadrado, lo pongo aquí. Yo tengo aquí también menos 2k y 8k. ¿Eso cuánto es? Menos 2k más 8k, eso es igual a 6k. Más 8 más 1, 9. Y eso es igual a 0. Tener presente que k al cuadrado más 6k más 9, ese es un trinomio cuadrado perfecto. Y esto viene a ser trinomio cuadrado perfecto. Y eso proviene de un binomio al cuadrado, que viene a ser k más 3 al cuadrado. Y eso a su vez es igual a 0. K más 3 al cuadrado te sale k al cuadrado más 6k más 9. Ahora, entonces yo tengo que k más 3 al cuadrado es igual a 0. Un número elevado al cuadrado, para que sea 0, el único valor que cumple es que cuando el valor que está dentro de esa potencia tiene que ser 0. Es el único valor que te cumple, que al elevarlo al cuadrado te salga 0. Entonces yo voy a decir que k más 3 es igual a 0. Entonces el valor de k, que es lo que me piden, va a ser igual a este 3 positivo, pasa al otro lado como negativo. Entonces yo tengo el valor de k. K para el ejercicio número 3 va a ser menos 3. Entonces esa es la respuesta en la número 3. Ejercicio número 4. Me dice, dada la ecuación 2x al cuadrado más mx más 30 igual a 0, donde x1 y x2 son raíces de esta ecuación, me pide hallar el valor de m para que x1 sobre x2 sea igual a 3 sobre 5. Entonces vamos a hallar el valor de m en esta ecuación. A mí me dicen que x1 sobre x2 es igual a 3 sobre 5. ¿Eso qué quiere decir? Que este x1 sobre x2 está en una relación de 3 a 5. Entonces, yo cada vez que tenga esta forma, esta proporcionalidad, yo sé que x1 va a ser igual a un 3 multiplicado por una constante k. Y el x2
va a ser igual a un 5 multiplicado por una constante k. Cada vez que tenga esta forma, siempre igualamos a una constante k. Ahora, partamos de mi ecuación cuadrática. Tengo que 2x al cuadrado más mx más 30. Vamos a aplicar las propiedades de las raíces. Voy a tener presente que para aplicar mis propiedades tengo que saber quién es A, quién va a ser B, quién va a ser C. Una vez que ya tengo quiénes son A, B y C, puedo aplicar. A va a ser 2, B va a ser M y C va a ser 30. En este caso todos son positivos. Entonces, aplicando mi propiedad, yo sé que la suma de raíces x1 más x2 va a ser igual a menos B sobre A, donde menos B vale M, negativo, recuerda que hay un menos, sobre el valor de A vale 2. Ahora, yo también sé que x1 vale 3k y x2 vale 5k. Entonces yo voy a decir aquí que 3k más 5k va a ser igual a menos m sobre 2. 3k más 5k, esto es igual a 8k, igual a menos m sobre 2. Entonces a esto le voy a llamar ecuación número 1. Ahora vamos a aplicar la otra propiedad. Multiplicación de raíces me va a dar a c sobre a, donde c va a valer 30 y a va a valer 2. Entonces yo voy a reemplazar ahora. Yo sé que x1 vale 3k, eso está multiplicando, se queda un x2 que vale 5k. Y esto va a ser igual a 30 entre 2, eso es igual a 15. Tengo 3k por 5k, sería 3 por 5, 15. K por k, k al cuadrado. Y eso es igual a 15. Este 15 pasaría a dividir y tendría que el valor de k al cuadrado va a ser igual a 15 entre 15. K va a ser igual a, k al cuadrado va a ser igual a 1. Entonces yo puedo decir que los valores de k va a ser igual a más menos, estoy pasando y le estoy sacando raíz cuadrada, sería más menos 1. Ahora, como a mí me piden hallar los valores de m, en este caso voy a tener dos posibles valores de m. Reemplazando en a. Reemplazando en la ecuación 1. Vamos a hallar los valores de m. En este caso para cuando k es igual a menos 1. Entonces yo tendría aquí que 8k, que era igual a menos m sobre 2, sería 8 por k, que vale ahora menos 1, es igual a m sobre 2 negativo. Este 2 pasaría a multiplicar y sería 8 por 2, 16, por menos 1 sería menos 16 igual a menos m. Entonces el valor de m en este caso va a ser igual a 16, porque este menos con este menos se elimina. Ahora vamos a hallar cuando k es positivo. Tengo el valor de k cuando va a ser igual a 1 positivo. Entonces vuelvo a reemplazar, tendría 8k, que es igual a menos m sobre 2. Donde 8 va a ser 8 por k, que vale 1. Esto va a ser igual a menos m sobre 2. Este 2 pasa a multiplicar, sería 8 por 1, 8 por 2. 16 igual a menos m. Entonces, en este caso, m, ¿a qué va a ser igual? Este menos pasaría al otro lado y sería menos 16. Entonces, los valores de m van a ser menos 16 y 16. Entonces, ya tengo la respuesta, porque a mí me piden en la 4 hallar el valor de m. Entonces, ya tengo la respuesta para el ejercicio número 4. Va a ser menos 16 y 6. Ejercicio número 5. Me dice, calcula la suma de los cuadrados de las raíces de la ecuación. O sea, me pide hallar la suma de los cuadrados de las raíces de la ecuación 2k más 2 por x al cuadrado más 4 menos 4k por x más k menos 2 igual a 0. O sea, me pide hallar la suma de cuadrados de estas raíces, donde la raíz es el inverso multiplicativo de la otra. Tener presente algo. El inverso multiplicativo de un número es aquel número que al multiplicar a dicho número salga la unidad. Y aquí, si a mí me dicen el inverso multiplicativo de x, tengo que multiplicarle un valor para que me salga 1.
El valor que debo multiplicarle a x para que me salga 1 tiene que ser simplemente 1 sobre x. Yo a x le multiplico 1 sobre x, me va a salir 1. Entonces, yo voy a decir sean las raíces que voy a trabajar, va a ser x1 y el otro va a ser 1 sobre x1, o sea, el inverso multiplicativo de x1, que va a ser 1 sobre x1. Una vez que ya tengo presente los valores de las raíces, vamos a resolver. Vamos a aplicar las propiedades. Entonces, tengo la ecuación 2x más 2, todo eso multiplicado por x al cuadrado, más 4 menos 4k, todo eso multiplicado por x, más k menos 2, esto va a ser igual a 0. Vamos a aplicar las raíces, pero a tener presente aquí que este valor de acá, que acompaña x al cuadrado, va a ser a, el valor que está aquí va a ser b, y este valor va a ser c. Necesito saber esos valores para aplicar la propiedad de las raíces. Tengo la suma de raíces, x1 más 1 sobre x1, que viene a ser el segundo raíz. Esto va a ser igual a b sobre a, donde recuerda que es menos b, donde b vale 4 menos 4k. Todo esto sobre a, que vale 2k más 2. A esto le voy a llamar ecuación número 1. Ahora voy a aplicar la multiplicación. La multiplicación de raíces, que sería x1 por 1 sobre x1. Esto va a ser igual a, recuerda que c sobre a cuando multiplicamos raíces, sería c, que vale k menos 2. Todo esto sobre el valor de a, que es 2k más 2. Y si yo multiplico x1 por 1 sobre x1, yo sé que eso va a ser igual a 1. Entonces voy a desarrollar esto. Tengo que 1, recuerda que x1 por su inversa siempre es 1, sería igual a k menos 2, todo esto sobre 2k más 2. Multiplicando en aspa, este 2k más 2 pasaría a multiplicar. Entonces lo voy a desarrollar aquí. Tendría 2k más 2 por 1, simplemente es 2k más 2. Y esto va a ser igual a k menos 2. 2k y k, el menor siempre lo cambio. Este k lo pasaría acá a restar, sería 2k menos k, simplemente es k. Este 2 pasa al otro lado como menos 2, y menos 2 va a salir a menos 4. Entonces ya tengo el valor de k. ¿Qué voy a hacer con ese valor de k? Voy a reemplazar en la ecuación número 1. Porque para tener la suma de raíces, porque a mí me piden suma de valores cuadráticos. Entonces, reemplazando en la ecuación 1, tendría que x1 más 1 sobre x1 va a ser igual a menos 4 menos k, pero k ¿cuánto vale? K vale menos 4, sería menos 4. Todo esto sobre, tengo 2 por k, o sea, sería 2 multiplicado por k, pero k vale menos 4, más 2. O sea, en vez de k he colocado menos 4. Yo tendría que x1 más 1 sobre x1 sería igual menos. Sería 4, menos 4 por menos 4 sería más 16. Todo esto sobre 2 por menos 4, menos 8. Más 2 sería menos 6. Entonces yo tendría que x1 más 1 sobre x1 va a ser igual. Este menos con este menos se van a eliminar. Entonces me quedaría 4 más 16, 20. Todo esto sobre 6. Simplificando, mitad y mitad, me quedaría que x1 más 1 sobre x1 va a ser igual a 10 sobre 3. Ahora lo que voy a hacer acá, a mí me piden hallar la suma de los cuadrados de las raíces. Lo que voy a hacer aquí es elevarlo al cuadrado a ambos para tener la suma de cuadrados de las raíces. Entonces, tengo x1 más 1 sobre x1 igual a 10 sobre 3. Como me piden hallar la suma de los cuadrados de las raíces, lo que voy a hacer aquí es todo esto elevarlo al cuadrado. Elevo al cuadrado
también lo elevo al cuadrado. Aplico binomio al cuadrado, tendría que x1 elevado al cuadrado más 2 veces la multiplicación de ambos, x1 por 1 sobre x1, más 1 sobre x1 elevado al cuadrado, que sería 1 sobre x1 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 10 al cuadrado sería 100, 3 al cuadrado es 9. Tendría acá que x1 al cuadrado más 1 sobre x1 al cuadrado, más 2 por x1 por 1 sobre x, esto va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque se van a eliminar. Me quedaría simplemente 2 igual a 100 sobre 9. Entonces yo tengo que el valor de x1 al cuadrado más 1 sobre x1 al cuadrado va a ser igual a 100 sobre 9. Este 2 pasa a restar, menos 2. Entonces el valor cuadrático de x1 más 1 sobre x1 al cuadrado va a ser igual a 100 sobre 9 menos 2. Eso vendría a ser a 82 sobre 9. Entonces la suma de las raíces cuadráticas va a ser igual a 82 sobre 9. Esa es mi respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dicen, si x al cuadrado menos n por x más 36 es igual a 0, me dice que admite como raíces x1 y x2. Tal que 1 sobre x1 más 1 sobre x2 es igual a 5 sobre 12, me piden hallar el valor de n. Tener presente que 1 sobre x1 más 1 sobre x2 igual a 5 12 se puede reducir. Lo que puedo hacer es multiplicar aquí en aspa, sería 1 por x2, simplemente x2 más x1 por 1, x1. Todo esto sobre la multiplicación de ambos valores. x1 por x2 y esto va a ser igual a 5 sobre 12. Entonces lo que yo voy a hacer es encontrar la suma de raíces y el producto de raíces para poder hallar el valor de n. Entonces de la ecuación x al cuadrado menos n por x más 36 es igual a 0. Tener presente que acá como no hay un número significa que tiene el número 1. Tener presente para aplicar mis propiedades que este valor va a ser a, todo esto va a ser b y esto va a ser c. Entonces vamos a aplicar la propiedad de las raíces. La suma de raíces, o sea x1 más x2 va a ser igual a menos b, que vale menos n. Todo esto sobre a, que es 1. Entonces sería menos n, que esto va a ser igual simplemente a n. Vamos a ir al producto de raíces. x1 por x2 va a ser igual a c sobre a. Sería 36 sobre 1. Simplemente va a ser 36. Entonces reemplazando, yo tenía que x2 más x1, todo esto sobre x1 por x2, esto es igual a 5 sobre 12, donde x1 más x2 es igual a n, sobre x1 por x2 es igual a 36, es igual a 5 sobre 12. 36 pasaría a multiplicar y simplificando, doceava sale 3. Entonces el valor de n aquí va a ser igual. 3 pasa a multiplicar, va a ser igual a 15, porque 3 por 5 es igual a 15. Entonces ya tengo el valor de n para la número 6. Ejercicio número 7. Me dice, formar la ecuación de segundo grado de coeficientes reales. Si una de las raíces es x1 es igual a 2 más 5 por y, o sea, por la unidad imaginaria. Se me pide hallar una ecuación a partir de una raíz de número complejo. Entonces, esto se cumple cuando yo tengo una raíz que está en numeración compleja. Esto se cumple para cuando un discriminante es menor a 0. Cuando el discriminante era menor a 0, las raíces, eso es teoría, son complejas, o sea, números complejos, y también eran conjugadas. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo una raíz x1 que es igual a 2 más 5y, la otra raíz va a ser otro número complejo, pero va a ser conjugado. Recuerda que el conjugado de un número complejo era 2 y solamente cambió el signo la parte imaginaria, o sea que era menos 5 multiplicado por él. Entonces ya tengo los valores de las raíces. A partir de esas raíces voy a hallar mi ecuación cuadrática.
para armar mi ecuación cuadrática, eso venía a ser un x al cuadrado menos la suma multiplicado por x más el producto, eso era igual a eso, donde s viene a ser la suma de raíces y p el producto de raíces. Vamos a sumar las raíces. x1 más x2, que viene a ser igual a donde x1 es 2 más 5y, más x2 es 2 menos 5y. Esto viene a ser igual a la suma. Entonces yo tendría 2 más 2, 4. ¿Qué observo aquí? 5y menos 5y se van a eliminar, te va a salir 0. Entonces yo voy a decir que esto va a ser igual a la suma. O sea, x1 más x2, que viene a ser la suma, es igual a 4. Entonces S va a ser igual a 4. Ahora vamos a hallar el producto. x1 por x2. Donde x1 va a valer 2 más 5y. 2 más 5y. Y x2 va a ser 2 menos 5y. Podría aplicar multiplicación de números complejos, pero yo observo que son los mismos valores con signo cambiado. ¿Qué aplico? Diferencia de cuadrado. Sería el primer valor, 2 elevado al cuadrado, menos segundo valor, 5y, todo eso elevado al cuadrado. Entonces acá yo tendría que el producto, o sea, la multiplicación de las raíces va a ser igual a 2 al cuadrado, 4. Tengo 5y elevado al cuadrado, que sería 25 por menos 1, que va a ser igual a menos 25. Recuerda que es y elevado al cuadrado es menos 1 y por 5 al cuadrado es menos 25. Entonces el producto va a ser igual a menos por menos más. 4 más 25 es igual a 29. Entonces ya tengo la suma y ya tengo el producto. Entonces vamos a armar mi ecuación. Armando mi ecuación cuadrática o construyendo mi ecuación cuadrática tendría que x al cuadrado, en este caso sería menos la suma, que es 4 multiplicado por x, más el producto, que es 29, y esto va a ser igual a 0. Entonces ya armé mi ecuación cuadrática a partir de mi número complejo. Entonces esa es la respuesta en la número 7.